Hola, hola, pura vida. Gracias por acompañarnos una vez más, Costa Rica Comic Club, con nuestro programa Compas y Comics. En esta ocasión tenemos al amigo Rob y a mi persona Jeff. Estamos súper emocionados porque vamos a empezar una seguidilla de un tema que a muchos nos apasiona, que es la historia del cómic. Rob, ¿cómo estás? Muy bien, excelente, pura vida, Jeff. Qué bueno volver a estar aquí en estos podcasts y poder tener el gusto de compartir contigo de esta emocionante episodio y lo que vamos a hablar. Yo creo que va a ser muy Claro. interesante. Es primera vez que compartimos, es interesante, porque es la primera vez que de todo lo que hemos estado trabajando, es la primera vez que compartimos. Me gusta mucho, estoy muy contento por eso. Sí, igualmente, Y, gracias, especialmente y ahí de con, todo lo que hemos estado hablando del chat. sí, más con este tema. Bueno, gente, digamos, este tema no lo vamos a poder abarcar en un solo episodio jamás. Creo que este es el inicio de varios. Eh, Tal vez por este ser el primero, vamos a tratar de abarcar un poquillo de temas por encima. Ya después, conforme van pasando los episodios, vamos a indagar un poco más, tomar preguntas, enseñarnos en algunas épocas que son más extensas. Pero por ese lado, bueno, arrancamos con lo que es la época que da inicio a todo esto, que es la época de la era de platino, ¿verdad? Que arranca por ahí en Estados Unidos. Vamos, eso es lo importante, nos vamos a concentrar un poquito en la historia de este continente, porque hay mucho más. Época de platino, 1896, Yellow Kid. El famoso Rob, Yellow Kid. ¿sabes qué conoces de Yellow Kid? Cuéntanos, digamos, todos tenemos puntos de vista diferentes y vamos a entrar por ahí. Sí, pues claro, bueno, yo no conozco mucho acerca de esos primeros inicios sobre por qué se fue que se dio el Yellow Kid, pero yo sé que fue utilizado como imagen y como tal vez representación publicitaria por parte Uh -huh. de Joseph Pulitzer en Nueva York, porque en esa época los periódicos necesitaban cautivar la atención de las personas. Entonces, pues al diseñar este personaje y muy colorido, porque todo su atuendo era en color amarillo, pues más bien parecía una campana, yo creo. El Es asunto es que vacilón, parece un guante. un guante, sí, exacto. Entonces me parece que lo que yo conozco acerca del personaje no es mucho, pero sí que da inicio a lo que es, por ejemplo, el, el, el personaje de cómic, o sea, con su, con su estilo divertido, como haciendo algún tipo de publicidad de cierta manera humorística, ¿no? Entonces pienso que por ahí es Sí, donde empezamos a verlo, pero también tomando desde punto de referencia que fue originalmente en un periódico, no como lo que se correcto. conocen ahora de los cómics, que son revistas suplementarias o complementarias al periódico. Entonces, como vamos a discutir más adelante. Claro, claro. Es importante lo que mencionas de los periódicos porque aquí vamos a tratar de hacer algo. Vamos a viajar un poco en el tiempo porque realmente lo que es el cómic es un tropiezo. En realidad el cómic nace por pura casualidad en algunas formas de lo que es el formato en los periódicos. Y ya vamos a entrarnos un poquito más en eso cuando pasemos el inicio. Pero si ustedes se viajan a 1896, Y estamos hablando que es el New York que usted ve en las películas, ¿verdad? Con caballos y un montón de cosas más, ¿verdad? Y lo que es muy importante para la sociedad en ese momento es el periódico y las otras cosas que puedan adquirir en los kioscos de periódico, ¿verdad? Diferentes clases sociales, ¿verdad? Desde el más rico hasta el más pobre, tienen que ir a donde un pregonero, a un kiosco, a comprar sus periódicos, ¿verdad? es que sí. Entonces, entonces, en esa época, pues como lo dice Rob, hay competencia en Nueva York, siempre, por más que sea 1890, hay un montón de gente, entonces hay una competencia y por allá aparece la forma de este personaje, que es bastante bonito,
el Yellow Kid aparece como algo de mercadeo, se convierte en algo promocional, porque ya después hay pines del Yellow Kid, hay figurillas del Yellow Kid, porque también los papás van con los niños al kiosco de periódicos, entonces también el periódico con esa historieta o ese comic strip empieza a tener ese auge, ¿verdad? Entonces te imaginas, Rob, o sea, estamos hablando de que es como las películas que sale el chiquito gritando en una Sí, esquina, sí, sí. lleve su periódico, ¿verdad? Ya, extra, extra, llévese lo que acaba Ajá. de pasar. Entonces me recuerda mucho a esta película de Guns of New York con Leonardo Uf, DiCaprio. buenísimo. Ujú. Buenísima. Y pues un estilo así, ¿no? Para acomodar una imagen de lo que era ese Nueva York de esa época. Entonces, o sea, había mucha gente que llegaba en muchas partes del mundo. O sea, Nueva York son las puertas del mundo a Estados Unidos. Siempre ha Entonces, sido así. y especialmente porque en esa época la prensa escrita estaba recibiendo muchísimo auge. Por ejemplo, en lo que era Nueva York, en San Francisco, también en el lado del Pacífico, mucho se dio la prensa escrita y de ahí es que vemos el inicio de cómo la cultura americana, la cultura estadounidense comienza a arrancar con lo que más adelante le vamos a llamar las tiras cómicas o el comic strip. Correcto. Entonces, por ahí Correcto. es donde va por ahí es donde va el arroz. Sí, porque, bueno, sucede que ya para 1930 ya estamos adentrados un poquito ya han pasado un margen en los cuales han aparecido varios, no como Yellow Kid, pero varios personajes que tienen que ver con cosas sociales. Mucho tiene que ver con, aparte de mercadeo, el humor es muy social, es como decirlo, los cómics que vemos ahora nosotros en los periódicos normales, que es algo como el presidente y algún tipo de ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces el comic strip empieza por ahí a tomar ese auge, ya la persona, ya están acostumbrados a que en tal página ya van a encontrar ese comic strip y les hace gracia, ¿verdad? Entonces, pero no llega a evolucionar todavía. Por ahí de 1930, 1933, aparece lo que se llama el Funnies Parade o el Funnies Book, ¿verdad? Es que ellos les empiezan a llamar los Funny Stories, ¿verdad? Ajá, Las tiras las cómicas, funnies. ¿verdad? Ajá, sí. Ajá. El primer cómic que sale es un recopilado de un montón de tiras de diferentes periódicos. O sea, ni siquiera es un cómic per se, es un rejuntado de todas las tiras. ¿Por qué? Porque mucha gente empezó a recortarlas y guardarlas. Eran vacilonas, son bonitas, estaban bien diseñadas, ilustradas, y etcétera. Entonces, por Exacto. allá alguien, ¿verdad? En Nueva York se le ocurre, pues, bueno, vamos a sacar este libro, que es todos los, todos los comic strips que podamos comprar los derechos al sindicato, ¿verdad? No es pirateado. Exacto. Entonces, por ahí arranca, estamos en 1233, ya estamos como a 8 o 6 años del Action Comics, ¿verdad? Ya cuando Ah, los sí, funny, todavía. sí, ya cuando los funny books, ¿verdad? Empiezan a pegar, ya empiezan a tener contenido original, porque inclusive se dieron cuenta que le estaban pagando mucho a los sindicatos y en la era de la Gran Depresión en la que estaba Estados Unidos, bueno, el mundo en ese momento, era mucho más barato pagarle a un artista por artes originales. Ujú, Y exactamente. como dato curioso, Superman fue rechazado de los comic strips. Imagínese, A Schuster y a Siegel a Siegel. Y eso que le, le, Schuster, eso que Schuster salió de Toronto. Él salió de Canadá a hacer el trabajo con Siegel en Nueva York, creo que fue. Y eso es un uh-huh. dato muy curioso porque ellos tuvieron muchas ideas antes de Superman. Y creo que todas de esas, pues, lo mismo que le pasó tiempo después con Stan Lee, una de esas tuvo que pegar. Sí, sí, correcto. De hecho, ellos dos fueron como amigos en la universidad o en el colegio, Sí, entonces algo así. tenían mucho que ver. Ellos eran de familia de inmigrantes judíos
Y si mal no me recuerdo, creo que uno de los dos, o sea, los dos trabajaban para comic strips, ¿verdad? Porque tenían Sí. que comer, ¿verdad? Obviamente. Pero había uno de los dos, que no sé si podemos buscar el dato, que trabajaba bajo un seudónimo o un alias, porque el trabajo no sé si era por tal vez que era apellido judío o era porque alguien le pagaba para tener el ghostwriting ahí o el dibujo. Exacto, sí. Y eso era muy Pero, común, y yo pienso para agregarte, Jeff, esto creo que fue muy común, especialmente en esa época, al principio de los 1900, 1930, donde a muchos autores les pagaban por tener diferentes tipos de contenido. Inclusive habían los mismos escritores que se cambiaban el nombre, y eso fue muy, muy ujú, común. Por ejemplo, de ahí podemos utilizar o podemos dar el ejemplo de Hergé, el que hizo este famoso, las aventuras de Tintín en Francia o en Bélgica, creo ujú, que era. ujú. El man Creo que es llevaba como francés, Tintín es francés. creo que sí, pero el man llevaba como 3 o 4 seudónimos bajo su nombre. Y ya de ahí, pues, empezó ya como a relatar ese tipo de historias. Entonces, las aventuras de Tintín es algo así también, de recopilación y de ahí, bueno, eso es más Ujú. en Europa, pero siempre tiende ese estilo de las tiras cómicas. Yo pienso dos cosas, Rob, creo, o sea, en internet podemos encontrar toda la información, pero lo que estamos aquí entre compas es sacando nuestras deducciones para ir narrando con nuestro contenido. Yo pienso Claro, dos cosas, era muy mal pagado el comic strip, entonces mucha gente tenía que seguir. Si yo ya claro, trabajaba para un periódico, yo no podía escribirle a otro con mi mismo nombre. Entonces, exactamente. tal vez por ahí empezaron los alias, ¿verdad? Empezaron los alias. No podría, había gente que el comic strip no era bien visto por la alta clase, ¿verdad? Porque es algo que es tal vez para la gente más es bufónico, es algo de risa, es algo de que solo la gente, la plebe va a escuchar, ¿verdad? De hecho, Sí, algo satírico, algo muy satírico ajá, que era para las personas que criticaban al gobierno o al partido uh-huh, político entonces. sí, Creo que sí. para la chusma era entonces, de hecho, un paréntesis para pasarnos un poco en la historia latinoamericana de lo que es el cómic, digamos, como a nosotros no nos llegaban las versiones en inglés y todo en México y demás, estaba Novarro y la prensa, la gente que leía los comic books era el proletariado, era el pueblo, pasa lo mismo en Estados Unidos. Entonces, el de plata, el socialite, no tenía nada que hacer con un cómic, o sea, eso era dibujitos de niños y cosas políticas. Entonces, si usted era un dibujante o un escritor reconocido, no podía verse vinculado con esos funny books de ninguna forma. Exactamente, exactamente. Bueno, de hecho, para mí, que el Action Comics One arrancara de la forma en que arrancó me sorprende mucho porque no pasó lo mismo, digamos, con Amazing Fantasy, además de que son dos épocas un poco más diferentes, pero fue arriesgado sacar Superman de una vez. Creo que sí, y de una vez incluirlo, bueno, y ya hablando un poco desde el contexto histórico, ya entramos con la época dorada, que fue la primera Uh aparición de -huh. Action Comics número 1 con Superman, que da inicio al estereotipo o el arqueotipo de lo que son los superhéroes, porque Sí, creo ya que empezaron los superhéroes. Superman refleja mucho, ¿no? O sea, lo que Schuster y Siegel hicieron juntos, realmente sembraron esa semilla que creció un árbol enorme que le dio sombra a más de uno. Y es que también hay un fenómeno político, ¿verdad? Estamos entrando a la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, perdón, Ya para la segunda, sí, ya para la 39. Segunda Guerra Mundial, y hay algo que hoy por hoy podemos notar en los cómics de Marvel, en los cómics o sea, los cómics viejos, es esa propaganda política de que Estados Unidos es toda, ¿verdad? Porque recordemos cuántas portadas hay de la época dorada donde sale X personaje
partiéndole la madre a Hitler, ¿verdad? Claro. Siempre es ese, digamos, en la portada de Capitán América que sale Hitler, es de las más hermosas de todo el cómic, digamos. Sí. Y eso fue lo que le dio inicio a Marvel. Marvel no comenzó con Capitán América. De hecho, No. fue Timely Comics que después lo adquirió Marvel. Pero sí, o sea, y en esa misma época, cuando salió el Capitán América, sale la Mujer Maravilla. Exactamente así Ajá. como a 2 meses o no recuerdo exactamente, pero sale Capitán América y sale la Mujer Maravilla de DC. Y los dos, los covers, las portadas, excelentemente representando una batalla o algo heroico, ¿no? Entonces, creo que en ese entonces, Es como que latinas, sí, fue el mejor momento para poder catapultar o sea, tenían a todo el público, estaba todo el mundo pendiente de la guerra, exactamente, y todo el mundo quería la Segunda Guerra Mundial, el tema era muy fácil de vender. Entonces, para la lectura para mis hijos, o sea, que lean algo de pateándole el trasero a los nazis, ¿verdad? Sabes, aparte de que ahora que mencionaste Timely Comics y mencionaste ya, digamos, el nacimiento de Marvel, Marvel estuvo así de no existir. sí, fue una controversia antes de la controversia. ¿Sabes por qué? Fue por algo del copyright, me parece, o algo de los Antes del copyright, algo más antes del heavy copyright. y algo más A histórico. ver, me lo tenés que contar porque esos datos son muy interesantes para saber. Martin Goodman, ¿verdad? El dueño en ese momento de Timely Comics, Ajá. tenía tiquetes para hacer un viaje transatlántico en el Zeppelin, el Hindenburg, Oh que, my que goodness. explotó. Ellos iban a ir, ellos tenían los tiquetes para ir y fue que no les dio tiempo de llegar a abordar. Pero si no, digamos, ellos en el Hindenburg murieron, o sea, 97 pasajeros o 30, o sea, murieron casi todos. Sí, Si ellos hubieran llegado a tiempo a montarse en ese Zeppelin, no existiría Marvel. Se imagínate. hubieran muerto como el 36, 37 fue eso. Son de Eh, esas coincidencias históricas que por pelitos es que pasan las cosas, o sea, mucha coincidencia. o sea, eso ya es algo muy humano, pues, digamos, es algo de que si no hubiera estado ese día, no existe Marvel. Ya para ese tiempo, por ahí andaba ya Stan Lee, así digamos, pateándola por ahí. De hecho, Martin no le gustaba mucho la idea de Spider-Man, pero es Y para que... adelante, sí. Vale. No, es porque la época, como dices vos, que es el nacimiento de lo que es todo lo que es el, el superhéroe. En esa época había muchos vaqueros, el espacio, eh, guerras, por eso, digamos, Nick Fury y todo lo demás es como, tiene más relevancia, tiene más con el público que pensar en Spider-Man, ¿verdad? Sí, y yo creo que eso lo que marca una época o una era dentro del género de los cómics como forma literaria, es algo muy interesante. Por ejemplo, nosotros acabamos de discutir acerca de que el Yellow Kid representa la época plateada, perdón, la época de platino. Luego Superman, Batman, la Mujer Maravilla, el Capitán América, que nacen que más que todo nacen y crean el movimiento de los superhéroes durante la época dorada. Y ya después vemos lo que es el surgimiento de la época plateada, la época de Silver Uh Age. -huh. Y creo que eso es muy interesante porque, bueno, creo que lo que yo entiendo es que DC
trata de sacar un nuevo, como un revamping, como una nueva modalidad del superhéroe The Flash. Y creo que lo saca primeramente y luego le da como un inicio a ese tipo de humanidad del superhéroe, creo, ¿no? Entonces, ya empieza a elaborar más historias. Es que por el Action Comics no era como secuencia, no era una historia de un solo personaje. Ya cuando empiezan a tener títulos propios, cuando ya empiezan a tener, como dices vos, ya elaborar un personaje, ya ahí sí es un cambio de formato, pues eso es lo que marca el inicio de otra época, ¿verdad? sí, Épocas bueno, también había mucho de lo que eran los cómics de Disney, y había mucho lo que todavía era más lo que es fábulas, ¿verdad? Más cartoon que pensemos en superhéroes. O sea, hay un debate bastante fuerte porque recordemos que hay hasta de romance y etcétera, ¿verdad? Hay Hard Rocks y DC es el que saca todo esto, ¿verdad? sí, DC claro, fueron empieza a los sacar todo pioneros. esto y ellos, bueno, pues entonces ya aquel kiosco que empezamos hablando ya se llenó de color, ya tenía un Ya, montón de funny books, ¿verdad? Ya eran más sí, aceptados, pues ya lograron meter todo lo que era su mercadeo, ya habían historias, había muchísima propaganda, porque el americano es de esa forma, ¿verdad? Siempre es como el G.I. Joe, nosotros ganamos la guerra, nosotros vamos a ser, siempre es el país que salva todo, entonces por ahí siempre esa época estuvo muy marcado de eso, ¿verdad? creo que sí. Y con respecto a, por ejemplo, esa visualización, me gusta mucho lo del kiosco para desarrollarlo un poco más a fondo. Me parece muy interesante porque a través de esos kioscos localizados a través de todas las diferentes grandes ciudades, es como el hub, o sea, es como el centro de la cultura geek que comienza en esos inicios. O sea, ahí habían chiquillos que comenzaban su horario de, por ejemplo, si vendían el periódico, recogían el periódico, y aquellos que tenían la suerte de conseguir la primera comic book que salía en esa época, pues eran los afortunados, ¿no? Los agarraban, la ponían en la ¿Quién funda sabe? plástica. ¿Quién sabe? ¿Quién Porque yo, sabe, yo, Rob? yo, No yo creo. creo, yo creo que hay mucha coincidencia, ¿no? En esto lo de la historia que dicen que, conseguí el primero de Batman en esta condición y digo yo, bueno, pues ¿cómo pudieron haberlo conseguido si en esa época el papel, la tinta, o sea, había muchos factores que podrían dañar un comic book, ¿no? Entonces, pienso que Pues, muchas pues veces en esa parte, sí, en esa parte, Rob, creo que no. Creo que el coleccionismo todavía no está ahí. ¿Por todavía qué? no iniciaba ahí Porque a tu, primero, a tu razón. no. Recordemos que, bueno, te doy un ejemplo más tangible, que es que el Action Comics número uno en el mundo que está en mejor condición, lo encontraron entre las tablas de una pared de una casa. Lo que quiere decir que es que muchos de estos funny books no eran, o sea, a muchos papás no les gustaba que los hijos leyeran los funny books. Ya. También pasa de que en la época los niños tenían ese trabajo de pregoneros, de pararse en las esquinas a vender periódicos y se ganaban algo, Sí, ¿verdad? Entonces, tal vez alguno que otro llegó y guardó con sus centavos y compró uno de 10 centavos, 12 centavos, compraron algún cómic, pero la cuestión de que sean coleccionables todavía no está ahí, inclusive porque el formato de kiosco, esto nos lleva un poquito más adelante, pero solo voy a hacer referencia, es la parte de la versión que es newsstand, que es la de kiosco, y la versión que es de tienda, ¿verdad? Eso apareció muchísimo después, pero ¿qué es la versión de kiosco y cómo funciona un kiosco de periódicos de esa época? Pues digamos que sacan el Action Comics uno, llegan y se venden todas las copias, o no. Si llega
al próximo mes o la próxima semana el que saca los Action Comics y él tiene todavía 3, recogen los que tenían y se los dan por el nuevo número. O Ah, sea, ya. era canjeable, era Hace canjeable. un trueque ahí. El pregonero solo se ganaba por venderlos, pero él no compraba el inventario era rotativo. Entonces eso hace que la preservación de estos cómics en un aguacero, en el invierno, están expuestos, están en un kiosco a la intemperie. Y Claro. tras de eso llegaban y los que no se vendían los recogían. Entonces, muchas de las colecciones que han aparecido o muchos han salido de la nada, random. Mi abuelo, digamos, en 1950, que alguien diga, bueno, mi abuelo tenía un kiosco y encontramos unas copias que él tenía. Pero de ahí en fuera, que alguien llegara a coleccionarlos, es muy difícil porque recordemos que el coleccionable de esa época eran las tarjetas de béisbol que venían en los cigarros. Los, Exactamente, los, sí. los cigarrillos ya estaban, digamos, metiendo coleccionables en las cajetillas. Entonces, por eso es que vale tanto un cómic de esos, Rob, porque era, o sea, la sobrevivencia de un pedazo de papel de 1938 al día de hoy, le Sí, cuento que casi está que difícil. imposible. Sí. No, Sí, y eso es muy interesante porque también nos da a entender la volatilidad de lo que es el medio en sí, o sea, el papel. Imagínate que hubiera una escasez de papel, entonces, ¿cómo se imprimirían los cómics? Creo la que hubo. eso, por eso, o sea, eso es lo que yo voy, que en esos casos donde la materia prima se reduce de una manera tan problemática, causa ese tipo de auge en otros medios donde están buscando innovar el tipo de representación de lo que ya venían promocionando, ya venían publicando, o sea, el formato empieza a cambiar un poco y yo creo que ahora es que estamos viéndolo, digamos, desde un punto de vista ya más moderno, lo que consideramos nosotros como los cómics, a lo que realmente ellos fueron, como lo estaba mencionando. O sea, que a muchos padres no les cuadraba que los hijos estuvieran leyendo esa basura, No, que mejor se leyeran un libro de Julio Verne, del viaje a la luna o algo así, que el estar leyéndose algo que era son ficticio. buenísimos también, ¿verdad? Sí, 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 no, total, Es total. Yo creo correcto. que para mí Julio Verne fue uno de los principales creadores del género de la ciencia ficción, porque a quién se le ocurre pensar un viaje a la luna, 100.000 leguas bajo submarino, el viaje a través de la Tierra, o sea, ese más está fumado, yo creo. Sí, sí, y bueno, y muchos de los artistas de cómics obviamente crecieron leyendo ese tipo de cosas. Y por ahí algo que usted mencionó del papel, ahí es donde nosotros los latinos de verdad que somos potencia mundial. Porque si usted nota, de la época de oro a la época moderna y la época de plata, el formato y el tamaño del cómic no varía mucho, es poco. Ujú. En México, ¿verdad? Para la escasez del papel, a la gente novaro se les ocurre hacer el cómic de bolsillo. Entonces, de un tamaño de 4 sacaban, de un tamaño normal sacaban 4, Cuatro colibrí, foros. y sacaron cómic de bolsillo para poder seguir vendiendo historietas en medio de una escasez de papel, ¿verdad? Entonces, Sí. el cómic a través de los años ha tenido, bueno, es resiliencia, o sea, ha sobrevivido a un montón de cosas, primero porque nadie lo quería, primero porque apareció de los comic strips, ¿verdad? El primer cómic es un rejuntado de tiras que ni siquiera sabían si iba a pegar, era porque ocupaban colocar algo. Sí, sí, Vea correcto. hasta dónde vea hasta dónde hemos llegado, ¿verdad? Sí, y Lo yo que creo es, que es muy interesante ampliando ahí más el tema acerca de cómo otros culturas, ¿no? Se refieren a lo de las tiras cómicas per se. Por ejemplo, en Estados Unidos, el término de tiras cómicas o comic strips viene teniendo ese nombre, el término de cómic, de vacilón, de humorístico. Pero, por ejemplo, en Francia, Bélgica, Holanda,
el tipo del comic strip lleva otro nombre. Por ejemplo, en Francia es bande dessinée, y eso refiere solamente así como por traducirlo como forma de una tira dibujada. O sea, no indica que sea graciosa o que sea humorística o que sea satírica, sino una tira dibujada. Entonces, creo que ese término del comic strip, o sea, nosotros los latinos lo heredamos y les llamamos las tiras cómicas, ¿verdad? Entonces, creo que llega el tiempo en que la relevancia de un cómic tenía que ser realmente académicamente, así como sujetada a una batalla intelectual, filosófica, de que es que el material y el contenido que se está presentando en los cómics tiene que presentar algo que no sea solamente humorístico, sino puede tratar de algo serio. Por ejemplo, lo que le pasa a Peter Parker, que es algo de adolescencia, que está pasando por una situación donde no es algo nada fácil ser un teenager, ¿no? Y yo creo que por ahí es donde este Will Eisner, Eisner, él trata, ¿no? Él trata en los 70 de cambiar esa mentalidad de que, ok, dejemos de llamarle tiras cómicas, llamémosle novelas gráficas. Entonces ya de ahí empieza la evolución del por qué un cómic se puede considerar un tipo de forma de arte, porque no deja de ser algo suplemental, algo pues llamativo, pero también llega a poder ser referenciado y poder ser citado en libros y en contextos y en muchas otras publicaciones. ¿Qué te parece, Jeff, acerca Claro, de cómo Rob, se trata el... es que tratemos de aplicar las cosas que nosotros sabemos el día de hoy y tratemos de colocarlas en ese tiempo. O sea, ¿cuál era el público objetivo? Realmente todavía la cultura del cómic era como agarrar una olla de espaguetis y pegarla contra la pared y unos van a quedar y otros no. Porque fue así, fue un filtro enorme donde ellos intentaron con un montón, habían cómics bueno, Detective Comics The Spirit de Will Eisner es totalmente detectivesco. De hecho, las mismas palabras ni siquiera dejaban nada a la imaginación. Detective Comics y Action Comics. Y Entonces, action, el sí. de Detectives era más contenido y el otro era más pum, pam, Más así ¿verdad? como las películas de acción, o sea, eso nunca cambia. Action Comics y Detective Comics, las mismas palabras lo decían. Después hubo una época también donde había recordemos que esto siempre va paralelo a lo social, entonces los públicos objetivos siempre iban a estar cambiando. Para cuando llegaron los finales de los 60 y estaba todo el mundo, el planeta entero, vueltos locos con ir a la luna, con los viajes espaciales, pues ya también aparecía eso en los cómics por ahí, era relevante. O sea, ellos tenían que vender y mantenerse en eso, digamos. No existía un espacio para nada más creativo, o sea, usted tenía que ir con el mercado. Entonces, Exacto. el público objetivo, ¿cuál era, Rob? Era imposible tener un público objetivo porque socialmente todavía era mal visto que una mujer fuera a la playa vestido de baño. Entonces, imagínense qué es qué es leer un cómic donde se están besando y cosas así. Eran cosas que los carajillos agarraban y lo leían a escondidas, muchos. Sí, Todavía no llegábamos a una época donde era coleccionable, ni siquiera era bien visto, digamos. sí, claro, y yo creo que eso es un buen segmento para mencionar así brevemente lo que fue ese tipo de publicaciones, ¿no? Que atraían mucho a los niños, ¿no? O sea, porque los niños en esa época, antes de los 50, estaban expuestos bueno, pues publicaciones de guerra, publicaciones de horror, de terror, con cuentos o sea, de muchas cosas. Entonces, pues pasa un momento en que la sociedad norteamericana decide que quieren censurar. Entonces ya ahí como comienza un movimiento donde el cómic como tal se ve todavía mal visto, o sea, ni siquiera llega a tener así como
la posición de estar en un podio y poder defenderse. O sea, los mismos escritores y los mismos dibujantes, pues muchos cambiaron totalmente de profesión por no estar ligados a ese tipo de publicaciones que eventualmente iban a ser censuradas por sus propios gobiernos. ¿Qué te parece eso, esa Rob, etapa del pues cómic? esa etapa que acabas de tocar es lo que le da el nacimiento al código de censura, al código de los cómics. Ese código nace por los sindicatos, a los mismos que los compraban los comic strips antes, que ya después se quedaron sin negocio, ¿verdad? De vender los comic strips. Porque eso sucedió, los sindicatos que vendían periódicos y que aprobaban las editoriales y todo eso, que aprobaban el contenido de los periódicos, pues también en el momento en que los cómics levantaron, ya los artistas de cómics ya no vendían sus comic strips tan baratos, entonces ya eso hubo ahí un choque, nace el código, ¿verdad? Que lo que significa es que hay kioscos en los cuales no se venden cómics si no son con el código. Si su cómic no tiene el código, no lo puedo vender en mi kiosco porque estoy en la Quinta Avenida de Manhattan. Y aquí solo viene gente importante a comprar el cómic y si no tiene el código no lo puedo vender acá. Entonces eso ya cuando empiezan a regular el contenido de los cómics exactamente por lo mismo, porque está por todo lado y todo el mundo quiere participar de esta industria que está creciendo, que llega a ser un arte, ¿verdad? Sí, y hablando del arte, eso es algo interesante. ¿Por qué piensas que se le llama el noveno arte? Mira, es algo que a mí me encanta escuchar que tu persona y Mako siempre lo sacan de muletilla. Entonces, en realidad, digamos, para mí el cómic en su historia ha sido la parte artística, para mí es la sobrevivencia, pero ya como noveno arte, creo que ustedes son los que mejor podrían ponerlo de esa manera. A ver, ¿Qué es el noveno arte? y para darles unas grandes pistas a todos los oyentes y a todos los que nos están viendo, nosotros anteriormente habíamos ya publicado un segmento en el Comics 101 sobre eso específicamente, pero para hacer la reseña, ahora que Jeff lo quiere que nosotros lo expliquemos, pues el noveno arte toma una novena posición. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya hay 8 puestos antes del cómic. Es un poco debatible, por ejemplo, en términos de lo que se llama las bellas artes, lo que se llama, por ejemplo, la filosofía de qué es el arte como tal. Entonces no vamos a hablar acerca de nada de eso, sino lo que ya está escrito, lo que ya está debatido, la forma en que las personas lo entienden en muchos países, y no es una definición global, porque siempre tienden a cambiar algo con respecto a esa lista. Entonces, vamos a comenzar con la primera. Entonces, ¿qué toma la primera posición en las bellas artes? Pues de acuerdo al filósofo Hegel, la arquitectura es la posición número 1 del arte. La siguiente es la escultura. La tercera, la pintura. La cuarta, la danza. Quinta, la música. Sexta, la poesía. Séptima es un poco controversial porque puede ser o el teatro o el cine. Entonces ahí es donde como la gente tiende a tener diferentes opiniones, pero pongamos lo que sea el teatro o el cine. Y ya la octava, estamos hablando de un medio más moderno, que es o la fotografía o la televisión. Entonces, todavía la televisión se asimila mucho al cine, pero la gente dice, no, es que el formato de televisión es muy diferente, se considera un tipo de arte totalmente diferente, pero la fotografía como tal también es un arte que debe existir, y no solamente como pintura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente dice, bueno, pues el séptimo y la octava posición tienden a ser un poco convoludos, ¿no? Pero la novena posición se la damos a los cómics. ¿Por qué? Porque es lo que se llama, y esto lo voy a hacer una referencia al escritor Scott McCloud. Él nos dice y nos lo explica que un cómic es arte secuencial.
Y eso de arte secuencial también lo había hablado Will Eisner acerca de su primera novela gráfica. Pero, ¿qué es lo que nos dice Scott McCloud acerca del cómic? Nos dice que no solamente es arte secuencial, sino que también tiene el arte la tinta, ¿verdad? De tener un tratamiento de no solamente imágenes que son secuenciales o que están en un periodo de tiempo, sino que también tiene algo de contenido que está sobrepuesto, que tiene un contenido que va más Ujú, allá de lo que están explicando las imágenes. Entonces, esa definición es lo que nos ayuda a nosotros muchas veces a entender por qué el cómic se considera diferente que el resto de las demás artes. Entonces, por ahí es ujú, donde va. Pero principalmente, sí, es una forma independiente, ¿no? De referirse al cómic como tal. Por ejemplo, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, bueno, pues es que queremos ir al cine y ver una película. Ok, ¿qué tipo de película? Entonces nosotros tratamos de referenciar esa imagen de lo que vamos a ver, como habíamos discutido anteriormente, una película de acción, una película de horror, una película de romance, y darle ese contenido. ¿Qué es lo que hace el cómic? El cómic hace lo mismo. Entonces el cómic es como ujú, la música pop del momento, o sea, le agarra a ujú. todo, a la electrónica, le agarra a la ranchera, le agarra a la clásica y lo mete y es Sí, todo un conjunto de, de, se hace un de medio, es situaciones. un medio. Se hace un medio, exactamente. Ujú. De hecho, ahora que mencionas toda esa escalonada del 1 al 9, pues también volvemos a algo que es muy histórico, que es algo que a mí me gusta que las personas que se meten en el hobby del coleccionismo, ya sea de cómics, de lo que sea, siempre traten de buscar una cronología de las cosas, la historia de las cosas, porque por ejemplo, en esos debates entre la televisión y la fotografía, pues la fotografía fue primero, las cámaras fotográficas se inventaron mucho antes que un televisor, entonces por Exacto. ahí es donde ya, ¿verdad? Igual teatro y cine, bueno, aunque teatro y cine, ¿verdad? Ahí las actuaciones hay desde los imperios chinos y dinastías y etcétera, tenemos Imagínense. representaciones de teatrales. Cuando hablamos del cómic y ese conjunto por el cual se hace el debate de por qué está en el noveno lugar, podemos devolvernos al principio de la conversación donde ya ellos vieron que esa secuencia era aceptada por la gente las empezó a guardar por sus artes, pero de un día, no tal vez de un día para otro, pero después tuvo un contenido. Y con ese contenido nació esa narrativa, ese suspenso, nacieron todos esos géneros dentro de esa narrativa. Y aparte de eso venía como hacen en estos TikToks de que echan agua, ¿verdad? Venía Sí. narrativa, venía narrativa con dibujos bonitos, ¿verdad? O sea, sigan echando superhéroes, Sí, sí, sí. dibujos Y, y- increíbles. y- y para hacer el melee más interesante le ponemos portadas variantes, para que no se nos olviden. Sí, ya ese sería el mal que hace así como variantes, Sí, ¿verdad? como variantes, ¿verdad? Volado. Qué bueno. Bueno, eso de las variantes, ahora que mencionas variantes, cuando hablamos de las épocas, que bueno, que eso se nos va a extender y de verdad muchas gracias a todos los que han de verdad puesto atención y este es un tema bastante largo, esperamos hacerlo más rotativo, vamos a tener otros miembros del club dando su opinión, qué conocen sobre la historia y podemos ir indagando más ya digamos la época dorada como se debe, solamente un episodio de eso y demás, pero a grandes rasgos, todo esto de las variantes y todo, o sea, pónganse a pensar cómo cambió de ser un periódico, estar en un kiosco de periódicos, ahora que la gente hace filas o que se venden en minutos la portada principal, la portada variante, o sea, lo que es el mercado hoy, a como inició, es Es, algo es, increíble. En este momento, si usted no se apuntó en su lista para que ese cómic le llegara, ya la reventa es brutal. O sea, el cómic es un fenómeno, en realidad es algo increíble, es bonito y es para todos.
Y yo creo que sí, Jeff, estás en lo correcto 100%, porque como coleccionistas nosotros sabemos el valor que tiene una portada variante. Y no solamente eso, sino la exclusividad, yo creo, de que uno de nuestros artistas favoritos lo haya dibujado. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ir, o sea, 200 kilómetros de donde vivo a que me firmaran una portada variante y saber que yo podría conseguir la misma portada en cualquier otro lugar, pero tenía que ser esa. O sea, eso es Ujú. algo que el medio ha cambiado tanto que ahora es casi que irrelevante el contenido, sino la portada. Y muchas veces así es como ellos, o sea, como las casas publicadoras hacen su negocio. Que bueno, lo vamos a mencionar, pero queda para otro día, que es donde nace la diferencia entre el código de barras, que es la versión de kiosco, a la versión que son las ventas directas. A grandes rasgos es que las versiones de kiosco, como lo hablamos anteriormente, tienen una rotación de que la editorial recoge lo que no se vendió y te lo repone con el número 2 número 3 y así, ¿verdad? Siempre. Las ventas directas era ya cuando las librerías, ya cuando tiendas de, digamos, ya librerías se metieron a vender cómics, entonces ya se les vendía el inventario. Si compraron 100 y solo se vendieron 20 salados, se quedaron con 80. Pero Así ahí fue es. donde se hizo ese cambio ya, donde ya se abrió las puertas y se abrió el mercado para el cómic, hasta lo que es el día de hoy, ¿verdad? Que es increíble ver cómo vende la industria del cómic, a pesar de que la gente dice, es que el cómic está muriendo, está muy lejos de morir, jamás. A ver, Es Jeff, uno de los medios. una pregunta de trivia. ¿Cuál fue la portada más vendida en todo el mundo? Usted sabe que por mucho tiempo esa portada de X-Men, ay, ¿cómo se me olvidó el nombre de este man? Lee, ¿De Jim Lee? la portada de X-Men de Jim Lee, sí, fue la Sí, número uno por mucho tiempo, pero yo creo que ya la derrocaron, sí, sí. De ¿verdad que hecho, sí? Ya la creo, derrocaron. ya la derrocaron, sí. Y creo que la que estuvo por un gran tiempo y contemporáneo a Jim Lee fue la de Todd McFarlane, la de Spider-Man número uno. Esa se vendió una millonada y fue algo ridículo porque hicieron versión de a color, versión en tinta de platino, de oro, de lo que sea, y fue la que más se vendió. O sea, es algo impresionante. ¿Y qué es lo que pasa? Que en esa época, en los 90, es donde vemos todavía el auge que ha tenido las ventas de variantes. Y eso, pues, de cierta manera, impulsó el movimiento de tener artistas, de varios artistas, que contribuyeran a Ujú. diferentes portadas de arte. Y también en esa misma época, en los 90, que es la era moderna, estamos hablando del auge también de las casas independientes. Podemos ver, por ejemplo, algunas casas como Dark Horse, Image, estas otras que salieron después, que también fueron adquiridas, que por ejemplo IDW, que se enfocaban también en propiedades ya de animación. Están, por Ujú. ejemplo, esta Boom Studios, que ahora está pegando muy fuerte. O sea, Unos de nuevo, todo sí. eso es muy bueno porque a través de ese arranque que tuvieron las independientes al comienzo, y de tener buen contenido, o sea, no solamente contenido que era diferente a lo que Marvel o DC estaba publicando en ese momento, sino el arte, o sea, teniendo nombres como Sí, de los claro. 6 fundadores de Image. Este tema, pues bueno, es demasiado bonito. Claro está que si nos ponemos a leer del indie, amanecemos acá, ¿verdad? Ah, sí, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que hace Todd con estas portadas, cuando Todd en Spider-Man no lo dejan hacer la telaraña diferente, porque así no es la telaraña, ¿verdad? Es Sí, lo que sí. hace que él en su Un espagueti rebeldía, de pues, telaraña. él en su rebeldía se separe y dé nacimiento a otro, pero usted sabe que, digamos, es algo curioso que deberíamos debatir otro día, el por qué
la época dorada duró X cantidad de años. ¿Por qué la época de plata duró X cantidad de años? Ya para la época de bronce, muchos de los lectores tradicionales decían, no, ya, el cómic, de verdad, se basurió, ya no, ¿verdad? Ahora va a haber un montón de superhéroes y solo eso es para carajillos. Y después la época moderna, y todavía 35 años después, todavía estamos en la época moderna. ¿Cuándo va a terminar la época moderna? Cuando Sí. ya tenemos formatos diferentes, ya hay formato digital. Para mí, la entrada de los formatos digitales en los cómics tenía que haber sido el inicio de otra época, pero no, Sí, todavía estamos en la misma época. yo creo que sí es muy Entonces, interesante porque eso, la de las épocas, es muy marcado, ¿no? Y es siempre por un hito en la historia tradicional del medio. Por ejemplo, yo creo que vos tenés muchísima razón. El hecho de que los webcomics se convirtieron fundamentalmente en una forma de presentar el medio a través de la internet, de otras formas, pues es muy relevante, ¿no? Y eso es algo que causa un gran revuelo en muchas formas de adquirir esos cómics, porque hasta cierta manera pues se puede dar el proceso de digitalización de un cómic que antes no se podría fácilmente encontrar. Y eso es algo que yo creo que muchas bibliotecas en el mundo lo están haciendo y es muy interesante porque, por ejemplo, al menos cuando yo fui al colegio o a la escuela, no había mucha digitalización de los cómics o de muchas otras novelas gráficas, pero ahora sí, sí, y eso es muy importante porque nuevos lectores y nuevos personas que están en el momento de, ok, quiero saber qué es lo que sucede en este arco. ¿Dónde consigo yo sin tener que gastar una millonada en coleccionarlo o en buscarlo de otras personas? Pues las versiones electrónicas de las bibliotecas mundiales en este momento las están haciendo todas. sí, lo que sucede, digamos, es que las épocas son muy marcadas, pero va muy de la mano con factores del contenido de narración, no del medio de distribución. Pero lo que sí cambia de las épocas en los formatos es que recordemos que primera, dorada, plateada, siempre en las páginas el cuadrito nunca se salía, el cómic del cuadrito, siempre estaba dentro de los cuadritos. Sí, dentro de las Ahora estamos viñetas. viendo dentro de las viñetas, ahora vemos un formato donde toda la página es parte, o sea, es el dibujo. El Entonces, splash page, como dicen. ajá, entonces ya por ende, yo por ahí debería haber algún tipo de cambio, pero ese tema tenemos que indagar más. Yo sí sé varias cosas, pero queda para otro día. Pero es Indaguemos que más y lo traemos a la volvemos a lo mesa. mismo, Jeff. Es ese tipo de formato. Imagínate que lo hizo ¿cómo se llama? Winsor McKay, con el de Little Nemo en Slumberland. Se salía totalmente de la estructura del panel, donde estaba el niño durmiendo y se levantaba y que se caía de los paneles, o sea, de las viñetas, y Ujú. pasaba por entre las viñetas y pasaba por los espacios y todo. O sea, eso de Winsor McKay me gustó mucho porque fue algo que yo leí como parte de un curso que yo tomé en la universidad sobre los comic books, porque inclusive cuando yo estaba aprendiendo inglés, en ese momento dado, daban un curso sobre los cómics y a mí me encantaba porque yo en qué momento los cómics se convirtieron académicos, pero vamos a Ujú. ponerle porque a mí me encantaba, entonces fue algo que yo no sabía acerca de ese escritor. Sí, bueno, digamos, este tema lo vamos este es como el tema para cerrar, porque es el cliffhanger. Nosotros, va a quedar de tarea y vamos a empezar en la página del Comic Club, vamos a empezar a poner lo que es acerca de por qué todavía estamos pegados en la época moderna. Sí, Sé que sí, tiene que ver con la narración, sé que tiene que ver con el formato, pero hablemos un poco de eso. Rob, de verdad le agradezco muchísimo el tiempo para empezar este tema, que lo tocamos muy poco, a sí. pesar de que hablamos bastante. Pero vamos a seguir. Esta es la primera cápsula de la historia del cómic dentro de Compass y Comics. Y estaremos en otro episodio dándole continuidad a este tema.
Muchísimas gracias, Jeff. Igualmente, saludos al club y recuerden, todos somos el club. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, gente. Muchas gracias. Prueba.